encargan a un pobre músico que componga un nuevo himno, ¿no? Y entonces le dicen que necesitamos un enemigo. Y el músico le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué necesitamos un enemigo? Dice, sí, porque la nación se construye contra un enemigo y usted va a hacer un himno contra los noruegos. Y dice el músico, ¿pero cómo? Si los noruegos no son ninguna amenaza, ¿no? Y al final hace un himno contra la malvada Noruega. Pues parece que contra el fascismo pues, podría parecer una cosa, una antigualla, ¿no? Pues mi tesis esta tarde, que os voy a resumir muy brevemente y después ya podemos conversar, como decía Gerardo, es que el fascismo en realidad es una amenaza, no es algo antiguo que se perdió, digamos, una vez que los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, sino que se ha mantenido. Lo interesante del fascismo es que normalmente es definido por aspectos que en realidad, en el fondo, son accesorios, como el nacionalismo, el racismo o el militarismo, eludiendo o subordinando lo que es la característica fundamental del fascismo, que es la supeditación del individuo al Estado. Eso es el centro del fascismo. Sin eso no hay fascismo. Claro, entonces si esto es lo principal, entonces el fascismo está mucho más extendido de lo que habitualmente se supone, puesto que la mayor parte de los partidos toman al Estado como si fuera la sociedad, priman los intereses colectivos sobre los individuales y creen que grupos pequeños pueden organizar la sociedad mejor de lo que esta misma podría hacerlo en libertad. Lo más destacable del fascismo, en verdad, es lo mucho que se parece al socialismo. El intelectual francés Roland Leroy dijo, en el origen de los nazis está el odio de los hombres, en el origen del socialismo está el amor de los hombres. Pues es un camelo, claro. Lo cierto es que en el origen de ambos está el amor al Estado y la defensa de lo público y la desconfianza permanente en la libertad de las personas. La izquierda, esto es una característica también muy notable de todo esto, es que la izquierda ve fascistas en todas partes, menos cuando se mira en el espejo. Debería mirarse mejor. Los fascistas y los socialistas pueden odiarse a muerte, y se han odiado hasta la muerte, pero en el fondo no son tan diferentes como pretenden. Y por cierto, también esta cosa políticamente correcta de la búsqueda de la tercera vía, la búsqueda del equilibrio entre el mercado y el Estado, o como dirían los peronistas argentinos, ni yanquis ni marxistas peronistas, buscar esta tercera vía, que actualmente son señas de identidad de la socialdemocracia, eran típicas del fascismo de los años 20 y 30. Un aspecto que enlaza a los fascistas y a los socialdemócratas es su rechazo a la socialización total de los medios de producción. Esto no lo defienden ya después de la caída del muro de Berlín y muchos tampoco lo defendían antes. Apoyan una economía intervenida, controlada, ampliamente redistributiva, pero donde los ciudadanos mantienen con limitaciones su propiedad y su libertad. Manuel Pastor, en un artículo de hace unos años en la Ilustración Liberal, hablaba del trasiego del socialismo al fascismo y viceversa. Mussolini es un ejemplo de esto. Mientras que el pasado falangista de tantos progresistas españoles que nutrieron al Partido Socialista es un ejemplo del otro. Os voy a sintetizar muy rápidamente el programa de los fascistas, el programa original de los fascistas de los años 30, las cosas que incluía. Escuchar, jornada laboral reducida, salario mínimo, impuestos progresivos, educación pública y laica, sanidad pública, pensiones públicas, reforma agraria, acabar con el servicio militar y otras consignas.
Lo que querían era cambiar racionalmente la sociedad y crear un hombre nuevo. La idea del hombre nuevo no es una idea monopólica de los comunistas o socialistas. Los fascistas y los nazis querían lo mismo. Al revés de lo que se piensa, ni Hitler fue conservador, ni los nazis fueron creados por los capitalistas. Numerosos empresarios alemanes se opusieron a Hitler, que era anticapitalista y despreciaba a la burguesía y la monarquía. Como dice Goldberg, el odio que Hitler sentía hacia los comunistas no se basó, como alegaron los comunistas, en un rechazo a las políticas de izquierdas. No por casualidad, habló Hayek de los socialistas de todos los partidos. Él sabía de lo que estaba hablando. Una rival común de fascistas y de socialistas fue la Iglesia Católica. El fascismo se opone a las religiones judío-cristianas, como sabéis. Y el Vaticano se enfrentó a Mussolini porque decía que, con razón, que lo que Mussolini adoraba era el Estado. Y era verdad. Las mayores tiranías de la historia, por tanto, el fascismo y el nazismo, comparten aspectos con regímenes democráticos que confiamos en que iban a proteger nuestras vidas y libertades. Os leo una frase. En todas partes hay cosas artificiales. La comida está adulterada y repleta de ingredientes que supuestamente hacen que se conserve más tiempo. O lo que sea que los anunciantes de las empresas quieran que creamos. Estamos en manos de las poderosas empresas privadas de alimentación, cuyo poder económico y publicitario les permite prescribir lo que podemos y no podemos comer. Tomaremos medidas enérgicas para impedir que la industria capitalista destruya a nuestro pueblo. Podrían ser palabras de cualquier izquierdista, ¿no? Pues las pronunció Himmler, el famoso líder nazi. Los nazis, en efecto, defendieron la consigna de que la alimentación no es un asunto privado. Estoy tomando nada más que un ejemplo para que veáis la comparación que se podría hacer con cualquier régimen democrático actual. Persiguieron a los fumadores, en línea muy parecida como lo hacen los políticos hoy. Los derechos de los animales fueron también una bandera fascista, igual que el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. Hitler desde luego habría prohibido las corridas de toros, como prohibió la caza del zorro, argumentando: en el nuevo Reich no puede tener cabida la crueldad con los animales. Igual que los progresistas, los fascistas fueron enemigos de la familia y de la religión, propiciaron el laicismo, combatieron los símbolos religiosos y hasta cambiaron los villancicos, en línea con la corrección política actual de los países democráticos. No estoy llevando las cosas hasta su extremo, no estoy intentando en ningún modo identificar íntegramente socialismo, la socialdemocracia prevaleciente en todo el mundo, con el fascismo, sino en advertir lo siguiente. El énfasis en la democracia, que el fascismo, como es sabido, también utilizó para llegar al poder, puede llevarnos a una conclusión engañosa, y es creer que nuestras libertades están protegidas cuando no lo están. Los fascistas, los socialistas, los comunistas, los nacionalistas, confluyen en el afán colectivista de someter al individuo a la colectividad. Podrán odiarse, como dije, podrán rechazarse más o menos, pero todos están unidos en su rechazo al liberalismo. Y, por lo tanto, es una advertencia para todos los amigos de la libertad para que mantengamos aquel precio que decía el viejo Jefferson, que es la eterna vigilancia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción magnífica, Ya les reitero a los que quieran hacer algún comentario o pregunta a través del chat, ya tenemos algunos. Nuestro amigo José Venegas
introduce en esta conversación entre fascismo y socialismo el tema de el nacionalismo y el racismo, también como métodos de subordinación del individuo, y también pregunta cómo ubicarías, Carlos, en esta categoría corrientes como fueron la Falange Española o el nacionalismo católico en la Argentina. Ujú. Lo del racismo me parece un punto muy interesante porque, sobre todo desde la caída del muro, cuando los comunistas se enfrentan a la sangrienta realidad de lo que significó su sistema, se han empezado a esgrimir banderas de otro tipo, ¿no? Y desde, desde la ecología, por ejemplo, el indigenismo, eh, el feminismo, eh, y también la idea de que el sistema de libre mercado, el sistema capitalista es un sistema racista. Lo hemos acabado de ver con los últimos acontecimientos que se están produciendo en Estados Unidos, eh, en donde no simplemente se combate la violencia policial, que es una cosa que está bien si es una violencia gratuita y exagerada, sino que se da el salto a decir que Estados Unidos es un país racista porque es capitalismo. Es decir, se está enlazando el capitalismo al racismo, ¿no? Como por cierto, como si el anticapitalismo no tuviera todos los vicios que le predica al capitalismo, ¿no? Porque hay que ver si hay algún régimen que ha sido machista y homófobo y enemigo del medio ambiente, ese ha sido el socialismo, ¿no? Pero efectivamente se busca en el racismo no la igualdad, ¿eh? Estamos muy lejos de la lucha de Martin Luther King, ¿eh? La lucha de Martin Luther King era la lucha por la no discriminación, ¿eh? Es decir, por la igualdad liberal, que es la igualdad ante la ley. En cambio, eso se ha transmutado en algo muy diferente, que es la discriminación, las políticas de discriminación positiva y ese tipo de cosas, las cuotas para las mujeres, etc. Esto no es igualdad, esto es lo contrario. En cuanto a lo que me decías de Falange y el nacionalismo católico, pues lo he dicho muy sintéticamente en mi charla, ¿no? En la, en la Iglesia Católica, vamos a desarrollar esto un poquito más, en las religiones, en la Iglesia Católica en particular, anidan dos tradiciones. Hay una tradición liberal y una tradición antiliberal. Y están las dos ahí. Y a los que apreciamos la religión y somos los liberales, igual nos gustaría que la religión fuera solo liberal, pero no es así. La religión tiene ingredientes de los dos aspectos y por eso va pues oscilando en un campo y en otro. No es casual que hayamos tenido a San Juan Pablo II en la fecha en que lo tuvimos. No me parece que sea casual. Precisamente en el momento de descomposición de la tiranía comunista, a la cual Juan Pablo II, pues a esa descomposición contribuyó de manera muy crucial y por eso la izquierda lo odia, ¿no? Y ahora la izquierda pues ama al Papa Francisco, ¿no? Que probablemente también tenga que ver con las oscilaciones del tiempo y con los fenómenos de crisis que hemos vivido en los últimos tiempos. Por lo tanto, existen esas dos corrientes. En España existió la Falange, que es una especie de antiliberalismo de raíz muy cristiana, muy católica. Era esto
lo que les enfrentaba con la izquierda y no tanto el antiliberalismo, muchos de cuyos puntos los compartían. Y algo parecido se puede decir del nacionalismo católico en varios países, incluida la Argentina. Es cierto, como sabemos, que al final del régimen de Perón en los años 50 hubo enfrentamientos muy acusados con la Iglesia Católica, pero también es cierto que ha habido partes de esta Iglesia que miró con simpatía el peronismo por lo que tenía de cristiano, lo que tenía de nacionalista y lo que tenía de antiliberal. O sea que cuando hablamos de religión hay que tener en cuenta que son posiciones plurales que albergan ideas muy distintas. Y termino nada más que con una nota. En líneas generales, yo pienso que la religión es más amiga de la libertad que enemiga. Y esto yo sé que puede causar algunas críticas por parte de amigos liberales que no son religiosos, a los que les recomiendo que lean el último capítulo de La fatal arrogancia, el último libro de Hayek, que es un capítulo interesantísimo, porque ahí Hayek analiza la religión, y yo creo que se analiza a sí mismo, porque él no había tenido simpatías con la religión, y termina por concluir que las religiones son en general una fuerza más amiga de la libertad que enemiga. Pero antes quiero preguntarte, hacerte un par de preguntas generales también en sintonía con los comentarios. Recuerdo que cuando se cumplieron 50 años de la Mont Pelerin Society, tuvimos una reunión, algunos amigos convocados por Atlas Foundation ahí en Vevey, justamente donde se creó la Mont Pelerin, y Friedman mandó un video donde él se preguntaba si el mundo estaba mejor, peor o igual desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista del liberalismo. Y él terminaba diciendo, bueno, depende contra qué lo comparemos, contra qué momento histórico. Y yo quiero llevarte a ese tema. Si uno mira, por ejemplo, las democracias han avanzado, las democracias, quizás hoy haya más gobiernos democráticos que nunca. Muchas son, por supuesto, democracias imperfectas, pero democracias al fin. Si uno mira la libertad económica, saquemos este momento de la pandemia, ¿no? Pensemos en el 2019, también la libertad económica vino avanzando en el mundo, el comercio internacional, el movimiento de personas, pero sin embargo se ven muchas amenazas ahora mismo con estos suertes de, digamos, populismo fascista o los socialismos mucho más extremos, como se ve en España, como se ve en Chile. ¿Cómo sería tu visión, si es que la puede haber, sobre cómo está la democracia liberal, sobre el estado del liberalismo, digamos, en relación a las sociedades? Yo creo que ahí Friedman tenía razón en decir depende, pero yo creo que el que tenía más razón era otro gran liberal que se llamó Karl Popper, que siempre insistía en lo que vos acabas de apuntar, Gerardo, y es levantar la vista, ¿no? Y tener una visión más allá del corto plazo, ¿no? Si hacemos eso, la conclusión no puede ser sino optimista. Es decir, es que no puede ser sino optimista. Pensemos en lo que ha pasado en los últimos 50 años. Es decir, es que no somos capaces, o a veces no tenemos la habilidad suficiente como para darnos cuenta de lo que significó la caída del muro de Berlín. Es que la izquierda, que tiene muchos defectos, pero no es tonta para la propaganda, se dio cuenta enseguida, se dio cuenta enseguida de lo que estaba pasando, y rápidamente lo que hizo fue echar tierra sobre el asunto. Rápidamente echar tierra sobre el asunto, se acabó, eso es una cosa que, en fin, se cometieron excesos, y ahora estamos en otra cosa, y cuidado con las nuevas amenazas. Se cayó el muro de Berlín y se empezó a hablar de la globalización y la desigualdad y no sé qué, simplemente para ocultar la mejor noticia del siglo XX y una de las mejores noticias de la historia humana, que es la caída del muro de Berlín. O sea que, comparado con el pasado, no podemos sino tener una visión optimista
sobre la realidad presente. Y a eso que hay que añadir, pues que no vivimos en un paraíso, pues claro, estamos rodeados de amenazas, por eso decía yo lo de Jefferson y la eterna vigilancia. Las pulsiones antiliberales están con nosotros desde Caín, que fue el primer antiliberal, como sabéis, porque fue el primero que se quiso quedar con lo que era de otro, ¿no? Pues sí, claro que está ahí, claro que están las fuerzas antiliberales presentes, pero la evaluación con un poco de perspectiva me parece que no puede ser sino optimista. Muchas veces hablo, yo voy mucho a España, como sabés, bueno, ahora hace 6 meses y medio que no, y yo le digo a los chicos que trabajan conmigo, a Vanessa, a Edgardo y a muchos jóvenes que conozco, que encuentro un parecido entre la situación española y lo que pasó en la Argentina hace 50, 60 o 70 años, en el sentido de que a mí me parece que en la Argentina hubo como una generación que vivía un bienestar cuyo origen desconocía. Porque lo habían hecho nuestros abuelos el esfuerzo, ¿no? Entonces hubo como una generación que se acostumbró a vivir bien y que no se dio cuenta cuando se estaban serruchando la rama donde estaba sentada, ¿no? Y eso fue el peronismo, bueno, y otras cosas, ¿no? A mí me resulta, realmente me resulta, me deja estupefacto ver que en España, por ejemplo, una transición tan exitosa desde todo punto de vista político, económico y social, con presidentes como Felipe González, que ahora lo extrañamos, Aznar, todo eso ahora esté tan subvalorado en España, ¿no? Esté tan subvalorado. Algo parecido está pasando en Chile. Digo, ¿qué le pasa a las sociedades que en un momento como que se desconectan de su historia, pasan a creer malo lo que fue bueno, pasan a desvalorizar cosas que hicieron un proceso bueno, tan positivo como fue el español o más acá cerquita el chileno, ¿no? Es posible que tengamos todas las personas, unos problemas de percepción, ¿no? Unos sesgos cognitivos, ¿no? Que nos hagan, que nos impidan percibir cuáles son las razones de fondo, ¿no? ¿Por qué la Argentina era un país tan rico y por qué se hizo pobre después, ¿no? Eso es posible que suceda. Pero claro, lo que no podemos, Gerardo, es tener una visión ingenua, ¿no? Una visión ingenua sería decir, bueno, una vez que se desatan los obstáculos a la prosperidad y la libertad de los pueblos, pues entonces ya el camino está expedito y no hay más que seguir adelante y seguir prosperando porque nunca va a haber ninguna amenaza. Pues no, esto es una ingenuidad. Lo normal es que haya siempre marchas y contramarchas. Esto me parece que es la ley de la vida. Eso hay que tomarlo como un dato. Los que somos partidarios de la libertad, lo que tenemos es precisamente que tener una actitud, yo diría, empresarial, en el sentido de que hay que estar alerta no solamente a las oportunidades de beneficio, sino también a los riesgos de pérdida. Claro, estos riesgos de pérdida siempre hay, y me parece que los hay sobre todo cuando, y lo hilo con lo que acabo de contarte, sobre todo cuando la izquierda viene de un proceso tan traumático como es la caída del muro de Berlín y además el cuestionamiento creciente del estado del bienestar. Esto lo que hace es que estén ellos también, los antiliberales, alertas para obtener ventajas en cuanto puedan. Entonces, el hecho de que haya habido los increíbles disturbios que ha habido en Chile, si lo vemos también con algo de perspectiva, a mí no me parece casual. Es que ahí, como dice nuestro amigo Javier Milei, ahí es donde se está librando la batalla de la libertad ahora. ¿Por qué? Pues por el éxito que ha tenido, por el éxito de las políticas relativamente liberales de los chilenos que llevaron a que el país sea un país tan próspero. Por lo tanto, obviamente hay que atacarlo. O sea que sí, las dos cosas están presentes. No oigo. Sí, ahí está. ¿A qué adjudicás
este tema está toda esta tesis que esboza Moisés Naim en su libro El fin del poder, esta idea de que toda esta nueva comunicación, las redes sociales han generado una desintermediación de la política y que esto ha cambiado la política. Hoy, donde había socialdemocracia, hoy hay gobiernos como Pedro Sánchez, aliado a Iglesias, lo mismo en Chile, que había una socialdemocracia que gobernó Chile, yo creo que con mucha cordura durante 20 años y ahora hay una izquierda bastante radicalizada. También pasa del lado de las derechas, ¿no? Había partidos de centro derecha razonables, moderados y hoy aparecen opciones mucho más radicales. ¿Cómo ves esto? ¿Tiene que ver exclusivamente con los mecanismos de comunicación o hay algo más de fondo allí? Yo creo que hay dos cosas, la comunicación y después las fluctuaciones políticas. Déjame que empiece por esto último. Mi interpretación es que cuando se producen estos dos fenómenos que te comentaba, la caída del muro y también el cuestionamiento del Estado, este punto me parece que de esto se habla poco y yo creo que tiene mucha importancia, empiezan a emerger soluciones mágicas o polarizadas, que son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque la izquierda puede agruparse y no excluir a las variantes más extremistas como antes se excluía, y la derecha puede empezar a abrazar elementos antiliberales que había perdido y que puede volver a recuperar sin problema alguno. Por ejemplo, el proteccionismo, el nacionalismo, los campeones nacionales, el cierre de los mercados, todo eso ha formado parte también tanto de la derecha como de la izquierda y en situaciones así de perturbación pueden tener un florecimiento. Esto dicho, también te quiero decir y os quiero decir que soy relativamente optimista en este aspecto también, porque si comparamos la economía actual con la economía de los años 30, no hay color, ¿eh? No hay color. El nivel de proteccionismo espectacular que había en los años 30 no lo tenemos ahora ni por casualidad. Después la cuestión de las redes. A mí esto de las redes, con las redes me pasa lo mismo que con la pandemia, que sí, que pueden tener muchos defectos y la pandemia naturalmente es terrible para la salud, pero también tiene efectos muy negativos para la libertad. Y con las redes sociales me parece que sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque veo un apetito de todos los poderes políticos contra las redes. Todas quieren controlarlas, te dicen que es para protegerte, para evitar las fake news, porque claro, no sé qué, y por supuesto que hay que cobrarles impuestos. Está el poder como agazapado frente a las redes sociales, alegando que tienen aspectos negativos. Pues claro, como todo, es que el primer libro que se imprimió, como sabéis, fue la Biblia y era un invento maravilloso la Biblia. De pronto se podía hacer muy barato. Pues tardaron muy poco las personas en darse cuenta de que si se podía imprimir la Biblia, también se podía imprimir basura. Y efectivamente se imprimió mucha basura. Y sin embargo, nadie podría decir que en balance, con pérdidas y beneficios, la imprenta no fue un invento. Bueno, ¿no? Y lo mismo pasa con las redes sociales, que además yo creo que tienen, como todo avance tecnológico, todo, normalmente una fuerza en pro de la libertad más importante que la fuerza que puede tener en contra. Gerardo, el micrófono. Hay algunas preguntas de amigos españoles que hablan de cómo ha reaccionado la derecha o la centro derecha ante los ataques de la izquierda, que efectivamente la izquierda se le sale muy fácil de la boca llamar fascistas a cualquiera que no piensa como ellos. Y bueno, y dicen si la derecha no tendría que ser más enfática, ¿no? En llamarle, por ejemplo, estanilistas, que muchos de ellos lo son, sin duda, ¿no? ¿Cómo ves en esto las actitudes de las derechas, para decirlo de alguna manera? En el caso de España y en otros países.
hablemos de España, porque la pregunta se refería a España. A Yo creo España. que Sí. lo que hay que hacer, cada cual haga lo que quiera, lo que a mí me gusta hacer cuando las izquierdas hablan de fascismo es lo que acabo de hacer esta tarde con vosotros, que es decir, oye, ponerles un espejo delante, decir, oiga, ¿cómo? ¿De qué habla usted si el fascista es usted, ¿no? En cuanto a la cuestión de la derecha, este es un asunto muy debatido, ¿no? Tú hablaste, Gerardo, de José María Aznar. Pues José María Aznar siempre insiste en que lo que él hizo fue unir a la derecha española. Y después se desunió, claro. Entonces, si ahora en lugar de tener un partido de derechas, hay dos o tres, digamos, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pues algo tiene que haber pasado, ¿no? Y ahí yo creo que el gobierno anterior de Mariano Rajoy, yo creo que tuvo bastante responsabilidad, ¿no? Tuvo bastante responsabilidad. No quiero decir con eso que Aznar sea perfecto ni que sea inocente, en absoluto. Todos recordamos lo que hizo Aznar con Alejo Vidal Cuadras cuando necesitó el apoyo de los nacionalistas. Así sé que aquí nadie puede dar muchas lecciones, ¿no? Pero digamos, Rajoy fue bastantes pasos más allá en el sentido de, como yo suelo decir, abofetear a su propio electorado, ¿no? Y al final, si tú abofeteas a tu electorado, pues te pasan cosas, ¿no? Como por ejemplo que unos se te van por un lado, otros se te van por otro y te encuentras en esta situación actual en donde tenemos tres partidos que se ven penalizados por nuestra legislación electoral, como sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues todo el mundo está mirándose, todo el mundo está tanteándose. Los tres partidos saben que en buena parte compiten por el mismo espacio electoral y entonces cada cual está intentando fijar posiciones. A mí la verdad no me terminan de convencer ninguno de los tres, pero en fin, el único que me consultó alguna vez fue Pablo Casado, que tuvo el detalle de invitarme a hablar en la convención de su partido, que fuimos con nuestro querido amigo Lorenzo Bernaldo de Quirós y con Dani Lacalle, y ahí más o menos le dijimos que nos parecía que igual había que apostar por la libertad. No estoy nada seguro que finalmente apuesten o no, pero ese es el juego. Carlos, ahí estamos viviendo una pandemia, algunos creen que los gobiernos han sobreactuado de cara a esta pandemia, pero lo cierto es que estamos viviendo una pandemia con consecuencias sobre las libertades, pero en particular con consecuencias económicas, ¿no? Muy fuertes. Se habla de una caída de la economía mundial, bueno, solo comparable quizás a lo que fue la crisis del 30. Se habla, hay muchísimas especulaciones, algunos dicen que es el preludio de una crisis del capitalismo, algunos comparan la situación con la post-crisis del 30, donde aparecieron justamente el nazismo y otros movimientos totalitarios. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? ¿Crees que esto va también otros que somos naturalmente más optimistas? Yo creo que lo que se está poniendo también en evidencia es que el llamado estado presente en realidad es un estado ausente, ¿no? Un estado grande, fofo y ausente, en especial en países como la Argentina, ¿no? Un estado enorme que no resuelve ningún problema. Pero bueno, esa es una opinión mía que tiendo a ser optimista. ¿Cómo crees que va a impactar esta pandemia? Estamos en el medio de ella, quizás sea muy pronto, pero ¿cuál sería tu lectura hoy? Vamos a ver, primero, antes de que me olvide, eso de la crisis del capitalismo es buenísimo. Cada vez que pasa algo, siempre es el capitalismo el que tiene la culpa, ¿no? Me dijeron, no, esta pandemia es capitalista, pero si nació en China, hombre. ¿Qué clase esta manía de echar la culpa al capitalismo de todo? Vamos a ver, las pestes son lo único que se parece a las guerras en el sentido de que tienen una extraordinaria capacidad de arrasar no solamente con la vida de las personas, sino también con su libertad. ¿Por qué? Porque las pestes y las guerras
desactivan el instinto que todos tenemos a proteger nuestra libertad y nuestros derechos. Todos tenemos el instinto de proteger lo que es nuestro, nuestros bienes, nuestra familia. Y la peste y la guerra son lo más eficaz para desactivar eso. Porque no es simplemente que generen miedo, sino que generan miedo inminente. No hay nada que sea parecido a eso. Te dicen el apocalipsis climático. Sí, 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 pues da miedo, pero bueno, oye, no va a pasar mañana, ¿no? Que ni pasado. Entonces, bueno, pero la guerra es que el enemigo está ahí en las puertas, ¿eh? Y viene y te mata. Entonces, el poderoso te dice, renuncia a tu libertad y yo te protejo. Oye, la tentación a renunciar a tu libertad es muy grande. ¿Y qué me cuentas de la peste? Es que la muerte no es un futuro, es que se está muriendo gente ahora. Y es una cosa que se contagia. Entonces, obviamente, estás dispuesto a renunciar a tu libertad. En ese sentido, las prevenciones que tenemos todos los liberales yo creo que están justificadas. Ahí también termino con una nota optimista. Me da a mí la sensación, me puedo estar equivocando, pero me da a mí la sensación de que hay un aprecio por la libertad mayor ahora que antes, en el sentido de que hay una capacidad de crítica a los poderosos que es más aguda y más inmediata ahora que antes. Esto es posible que tenga que ver con la generalización de la democracia que vos apuntabas, Gerardo, al principio de esta conversación. Claro, es que si vamos a jugar al juego democrático, pues hay cosas que tienes que aceptar, la libertad de prensa, que te critiquen, las voces, la pluralidad. Si no lo aceptas, enseguida la gente se va a dar cuenta de que les estás mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues con todos estos males que estamos comentando, también veo yo, noto, una reacción de las personas en España, desde luego, y estoy seguro que en Argentina también, en otros países también, vigilando a las autoridades, criticándolos, cuestionando sus cifras, estableciendo comparaciones con otros países. En España rápidamente miramos otros países europeos que lo han hecho mejor. Los argentinos, me imagino que estaréis mirando con admiración a Uruguay. los uruguayos, claro, los uruguayos, ese país que me resulta muy, muy cercano, porque uno de mis abuelos nació en Montevideo, y que siempre los argentinos hemos tenido esta fea costumbre de mirar por encima del hombro. No deberíamos, porque lo están haciendo bastante bien. Eso me parece que es un ámbito de libertad que resulta por lo menos una gota de optimismo en este desastre. Carlos, hace muchísimos años que sos profesor universitario y estás acostumbrado a calificar y a poner notas. ¿Qué calificación le pondrías al gobierno de Sánchez Iglesias? Yo creo que no les habría admitido a, a entrar en clase, ¿no? Ahí, con un poquito de perspectiva, yo creo que hay que matizar esto. ¿Por qué? Porque aunque siempre te parezca que el gobierno es malísimo, cuidado porque puede venir otro que lo empeore, ¿eh? O sea, esto no sabemos, pero esto dicho, a mí me parece con mucha diferencia el peor gobierno que hemos tenido en la España democrática. ¿Y el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que se puede aplicar las dos cosas que he dicho sobre España. Primero, que es un gobierno muy malo, que es un gobierno peligroso para la libertad, pero también que no viene de la nada, ¿eh? Y que el gobierno de Macri algo tuvo que ver con todo esto, ¿eh? Algo tuvo que ver con que esa gran esperanza que tuvimos todos los amigos de la libertad, pues se haya esfumado en tan poco tiempo. O sea que creo que las dos cosas me parece que son válidas. Y el optimismo también, ¿o no estáis criticando en Argentina también al gobierno igual que hacemos en España? ¿Y qué te parece, siguiendo con las calificaciones, qué te parece el gobierno de Trump? Vamos a ver. Trump
es cualquier cosa menos un liberal, ¿no es cierto? Es un hombre con unas pulsiones nacionalistas, intervencionistas, proteccionistas, toda su forma de ser, hasta la forma de hablar, hasta el peinado, todo es rechazable, ¿no? Y sin embargo, esto de demonizarlo, me parece que es una equivocación, ¿no? Es una equivocación. Por al menos dos cosas. Primero, en términos de intervencionismo, en términos de proteccionismo, por ejemplo, Donald Trump ha hecho mucho menos de lo que ha dicho, ¿eh? Porque desde luego es un lenguaraz, es un tío que habla, le pones un micrófono, está en Twitter, es interesantísimo, está todo el día diciendo, pero si tú ves lo que ha hecho, pues tampoco, como decía antes, ha llegado ni de lejos al proteccionismo que había antes en Estados Unidos. Así que eso por un lado. Y después, oye, se suponía que era una especie de matón de salón del Far West. Acabo de leer el libro de Bolton, ¿no? The Room Where It All Happened. Y sí, te da la idea de que este tipo que no tiene ni idea, que no sabe nada, que esto de política exterior, pues es un ignorante. Oye, ¿esto qué acaba de hacer con los países árabes y con Israel? Bueno, en los periódicos de España, sobre todo los periódicos progresistas, lo han puesto así como en la página 6 o 7. Si lo hubiera hecho Obama, estaría en la primera página y a 5 columnas, ¿eh? Pero claro, como lo hace este, que se supone que es un imbécil, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con él. Y después, por cierto, si vos tuvieras que votar en Estados Unidos y la alternativa fuera Trump o Biden, ¿a quién votarías? Yo votaría Trump. Ahora, muchos amigos queridos liberales, Mario Vargas Llosa, le votaría, Carlos Montaner, le votarían a Biden, ¿no? Estamos divididos en eso también, No, ¿no? Yo le obviamente. votaría a Trump. Oye, Carlos, vos te moviste más que nada siempre en el terreno intelectual, la enseñanza, el periodismo. Sin embargo, tuviste mucha influencia sobre muchos políticos liberales españoles. Siempre te escuché hablar a Esperanza Aguirre, mucho que creo que está conectada a este Zoom, de la influencia que habían tenido gente como Pedro Svarts, tú y algunos otros en su formación. Me imagino que también en estos jóvenes de ahora, o más jóvenes como Laschetti, Ayuso, Cayetana. A veces pienso que los liberales tenemos como hay como una relación, no hay mucha relación entre el poderío intelectual que tenemos, hay muchos intelectuales liberales, hay mucha gente que escribe, que trabaja en el mundo académico, en el mundo universitario, en el periodismo, hay muchos jóvenes liberales, pero a veces como que no tenemos un correlato de impacto político más fuerte. ¿Crees que es así? Y si fuera así, ¿cuál te parece que sería la causa? Eh, Me parece que es así, me parece que la causa es que los liberales no hemos sabido eh, eh, explicarnos, expresar nuestras ideas y difundirlas con más atractivo. Y además, porque son ideas que no son, ¿cómo decírtelo? Que no son inmediatamente atractivas. Eh, Siempre he dicho que el atractivo de verdad es el socialismo. Porque el socialismo siempre te arregla la vida. Está dispuesto a decir, bueno, hacemos esto, te quito dinero, te lo distribuyo. El liberalismo fundamentalmente trata de respetar a los demás. Siempre le digo a mis amigos católicos liberales que ellos tienen que amar al prójimo, los liberales tanto no, pero respetarlo sí. El respeto al prójimo, esta esencia del liberalismo, es algo que no es muy atractivo para una sociedad en donde priman valores de la posibilidad de organizar todo racionalmente desde el poder. O sea que hay que reconocer que eso es difícil, hay que reconocer que partimos
como con un hándicap negativo, ¿no? Con una especie de lastre, y es que tenemos que explicar nuestras ideas, explicar los errores del socialismo. En cambio, el socialismo en todas sus variantes tiene muchas ventajas, desde estas soluciones mágicas hasta la apelación a los sentimientos, ¿no? A las emociones, que siempre es muy característico del antiliberalismo. Son los buenos, los generosos, los que ayudan, se preocupan de los demás, ¿no? Siempre digo que los socialistas son enemigos de la Iglesia, pero no porque quieran exterminarla, sino sustituirla. Quieren aparecer ellos como los nuevos clérigos, ¿no? Esto dicho, Bueno, también, y para los jóvenes, hay que decir que en este campo también estamos los liberales muchísimo mejor que antes. Y se acordará Esperanza Aguirre de lo que decía Joaquín Garrigues Bocker al comienzo de la transición. Los liberales españoles cabemos en un taxi. Pues no es verdad ahora, desde luego que no. oye, Carlos, volviendo un poco, no tanto a Trump, sino al rol de los Estados Unidos. Claro, uno recuerda en los 80 esos liderazgos extraordinarios que había en el mundo, bueno, que de alguna manera provocaron la caída del muro de Berlín, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, si querés, Felipe González y hasta Mitterrand, ¿no? Y uno lo compara con los liderazgos que hay hoy, tan etéreos, tan difusos. Estados Unidos que viene perdiendo, me parece a mí, ¿no? Viene perdiendo esa posición de liderazgo que tenía, y no ahora concretamente con Trump, al contrario, creo que Trump algunas cosas las ha hecho bien, pero que claramente con Obama hubo un retroceso en la política exterior de los Estados Unidos. Quiero decir, lo marca mucho Aznar esto, ¿no? Occidente está como con dificultades para consolidar su presencia, su posición. En cambio, aparecen otros liderazgos completamente autoritarios, China, Rusia. ¿Cómo ves todo este entrevero que se dan en el mundo? Es posible que sea otra consecuencia, fíjate, de la caída del muro de Berlín. Porque ese hecho, que ya hemos dicho que es pues eso de los hechos más felices de la historia humana, privó a Occidente de la unificación ante un enemigo y lo enfrentó a sus propias dificultades, entre ellas el enorme crecimiento de los estados. Que claro, otra vez, recuerda que hablamos de la guerra como justificación, y hubo una guerra fría. Era fría, pero fue guerra, ¿no? Y eso tuvo que ver con muchas cosas, la historia de América Latina, en fin, no tengo tiempo de entrar en esos detalles. Pero esa caída del muro lo que hace es terminar con la unión de Occidente en búsqueda o en enfrentamiento con un enemigo, y ahora se enfrentan los países occidentales a su propia realidad, aparte de que empiezan a crecer otros fenómenos de China, en fin, la globalización, todo eso que quiero. Y claro, me da a mí la sensación de que estos liderazgos que tú dices que son como más flexibles o más flojos, digamos, de lo que eran en los años 80, tiene que ver con eso. Porque por un lado se acaba el enemigo común y por otro lado te encuentras con tu propia dificultad. Es que tú tienes de pronto unos estados que resulta que son muy onerosos, que resulta que son insostenibles, que tienes un problema con las pensiones que no puedes resolver salvo si bajas las pensiones o subes los impuestos. Y tú eres el presidente y no puedes decir ahora no, porque resulta que me atacan unos o me atacan otros. Ahora no te ataca la Unión Soviética, sino tus propias contradicciones de la política contemporánea. Es posible que tenga que ver con eso, pero no estoy muy seguro. También ves como una consecuencia colateral de la caída del muro y de este nuevo mundo, este auge de los nacionalismos, y me refiero ahora a nacionalismos como lo que ocurre en Cataluña especialmente. Digo, cuando Vargas Llosa cuenta por ahí que cuando él vivía en Barcelona en los 60, él conocía un solo nacionalista, dice que era un viejito profesor que decía Cataluña independiente, y no había más nacionalistas. Yo recuerdo cuando empecé a ir a España con
con frecuencia en el 95, iba mucho a Barcelona y bueno, la gente, Convergencia y Unión era un partido, sí, que reivindicaba algunas cosas, pero me acuerdo que el partido Unión estaba en la Internacional Liberal incluso, bueno, eran gente bastante razonable, digo, ¿no? Y de golpe se activó ese llamado de la tribu, para usar términos de Vargas Llosa, y ahora tenemos, bueno, un país que tiene ese lío que parece completamente insoluble, ¿no? Sí, yo creo que sí que tiene que ver, sí que tiene que ver. Y efectivamente Mario Vargas Llosa lo ha contado muchas veces con muchas razones, que no había, no había nacionalistas. Y de pronto están por todas partes. Es que es la mitad de Cataluña, ¿no? Que se dice pronto, la cantidad de gente, ¿no? El nacionalismo tiene atractivo como todos los antiliberalismos, ¿eh? Es muy atractiva la idea de la bandera, la idea de la patria, la idea de que estamos maltratados, de que otros nos maltratan, no es culpa nuestra, la culpa es de otro. Todos estos mecanismos exculpatorios se van combinando con otro asunto, y es que, oye, la izquierda se queda sin banderas. El nacionalismo es una, ¿eh? El nacionalismo es una bandera muy atractiva. O sea que yo creo que sí, que tiene que ver todo eso con lo que está pasando, sí, efectivamente. Bueno, Carlos, yo te agradezco mucho, ya estamos acercándonos al final. Me queda muy, muy vivo el concepto de que en el fondo creo que tenés una posición optimista, ¿no? Creo que planteaste muy bien, recordaste nada menos que a Popper, que efectivamente decía, estamos en un mundo malo, pero es el mejor de todos los que hemos tenido, ¿no? Y las perspectivas, en el fondo, para la idea de la libertad, para la democracia, es una perspectiva halagüeña, siempre que, también mencionaste a Jefferson, ¿no? Siempre que demos esa batalla día a día. Es un poco, ¿podríamos sintetizar de esa manera un poco tu pensamiento? Me parece muy bien. Estar en compañía de esos dos maestros no está mal, ¿eh? Oye, Carlos, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a todos. Pido disculpas porque había muchísimas preguntas. Obviamente no hemos podido pasarlas todas, pero les agradecemos que nos hayan acompañado. Carlos, 1.000.000 de gracias y espero, que tengo pensado viajar a Madrid la semana próxima, si la pandemia me lo permite. Espero poder verte y darte, no un abrazo, pero al menos poder conversar un poco en persona. Claro que sí. Muchísimas gracias, querido Gerardo. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y, por supuesto, a la Fundación. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos.